Como cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Ayer por la tarde, el PIT-CNT y la Intersocial instalaron una carpa frente al Palacio Legislativo para manifestarse, informar y dar lucha contra el proyecto de reforma jubilatoria que pretende aprobar este gobierno. Con una gran concurrencia, una oratoria central y un gran espectáculo artístico, se dio inicio a una acampada donde cada día se estarán generando actividades de agitación y charlas abiertas para informar sobre los retrasos que este proyecto implica y el impacto que el mismo va a tener sobre las y los trabajadores. La carpa permanecerá instalada hasta la votación final del proyecto en la que el movimiento social espera no ser aprobado y pueda iniciarse un verdadero camino de diálogo y participación para lograr una reforma integral de la seguridad social que atienda las verdaderas necesidades de las y los trabajadores y el pueblo. El proyecto actual se estructura en 5 grandes ejes. 1. Aumento obligatorio de la edad jubilatoria pasando de 60 a 65 años. 2. Obligación de aportar en el régimen mixto, BPS y AFAP, independientemente de la edad y el salario. 3. Disminución de las jubilaciones a percibir mediante nuevos parámetros de cálculo, ya que mientras el criterio del régimen actual considera los últimos 10 años o los mejores 20 años de aportes, el proyecto prevé que se calculará en función del promedio mensual de los mejores 25 años de trabajo. 4. Disminución de las pensiones, incluidas las pensiones por discapacidad, a través de una nueva forma de calcular y acceder a ellas. Y 5. A todo esto se le suma la creación de un nuevo órgano rector del sistema previsional por encima del BPS, donde no existiría participación de la sociedad. La reforma jubilatoria es un proyecto regresivo que afecta principalmente a quienes menos tienen y que en ningún momento discute la financiación de la caja de jubilaciones, cargando todo el peso en los hombros de las mujeres y los hombres que día a día brindan su trabajo para subsistir y que solidariamente aportan para las jubilaciones y pensiones de toda la población. Porque es necesario repensar una reforma integral que replantee los beneficios que tienen los empleadores, que cuestione las AFAP y no las profundice, pero que ante todo mejore las condiciones de vida de nuestras jubiladas, jubilados y pensionistas. Nos invitamos todos y todas a apoyar y confluir en una gran movilización nacional que día a día cope las afueras del Palacio Legislativo y construya un futuro más esperanzador. Perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Bueno, muy buenos días, audiencia. Hoy tenemos la reincorporación de Daniel Almeida, que le damos un saludo, también a Susana, a León y al invitado que lo tenemos ahí atrás de la mesa. Bueno, buen mediodía, muchas gracias por el recibimiento. Contento, de volver, porque fueron unas ausencias, por un lado felices porque estuve de vacaciones unos cuantos meses, pero la semana pasada ya eran temitas de salud que no pude llegar hasta acá, así que feliz de reencontrarme con ustedes, al aire por lo menos, y sobre todo con la gran audiencia que nos acompaña. Para nosotros es una gran alegría. ¿Te acordás de decir el número de teléfono? ¿Cómo no? 092-41-1001 es el número por el cual se pueden comunicar con nosotros, mandándonos mensajes, saludos, consultas, insultos. Consuelos. Sí, lo que deseen, y a través de nuestras redes, ¿no? Por supuesto también van a poder hacerse llegar sus mensajes. Sí, a través de Instagram o Facebook, Voces de Montevideo. Perfecto. Repetí el número. 092-41-1001. Muy bien, la comunicación diferente. Ahí está.
Hoy estamos en el programa 98, estamos a pasitos de los 100. Sí, sí. Y en el programa número 100 tenemos alguna sorpresa, ya lo vamos a ir adelantando, ya vamos Muy a ir bien. adelantándole a la audiencia, así que bueno, estén atentos dentro de un par de semanas a ese programa número 100, más que de costumbre, porque la audiencia realmente nos sigue habitualmente, tenemos los suerte. fieles, los fieles seguidores del programa, ¿verdad? Muy bien, ¿te ibas a presentar al bloque siguiente? ¿Cómo no? Yo me animo a todo. Vos sabés bien. Vos sabés muy bien que sí. Bueno, vamos a arrancar con la parte seria del programa, la columna de León, apunte de nuestra historia. Y como siempre, arrancamos con música. Así que dale, Fede. Bueno, León, bienvenido. Reencuentro contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, buen mediodía para toda la audiencia, muy buen mediodía para ustedes. Muchas gracias. Queridos y querida compañera y compañeros. Ahí va. Y bueno, y entramos de lleno entonces a la columna de hoy, que es parte de un ciclo. Es parte que venía- del ciclo de Exacto. elecciones y luchas Ahí populares. va. Y bueno, y habíamos visto en el programa anterior la elección del 89 y Ujú. toda la implicancia y ese cambio de mapa político que significa la consolidación del Frente Amplio como una fuerza política Con alternativa, Sí. digamos, con posibilidades de claro, llegar al por gobierno. un lado el triunfo en la elección Y en la elección la elección departamental y departamental. además el hecho de seguir creciendo incluso más allá de haber perdido una parte importante de un sector muy importante dentro del frente, como que el frente se consolida y crece. Ahí va. Además que, pequeña cosa, ganar la intendencia de Montevideo, Sí. que es la intendencia, Medio país, claro, digamos. que es la capital. O sea, Y bueno, y estábamos en eso, habíamos dicho que había ganado, como ya sabemos, que cada 30 años gana un Herrera. ahí va. Claro, había ganado Exacto. Luis Lacalle Herrera, el padre de la Ujú. criatura, y al igual que en los 60, este gobierno del Partido Nacional tiende a la liberalización de la economía y a la desregulación de la actuación del Estado dentro de los manejos de la economía nacional Caramba, qué para coincidencia, ¿no? beneficiar a los sectores agroexportadores, como ya sabemos que ha pasado, Sí. cada 30 años pasa. Igualmente, no es por sacarle responsabilidades a la calle, pero la liberalización económica del Uruguay venía de un proceso que es anterior incluso a la dictadura, Sí, que sí. el golpe de Estado, entre otras cosas, tiene como objetivo... Estamos poder- hablando desde los sí. años 60, prácticamente. Y sí, desde que había triunfado en Ahí va. el 58 Ahí está. el Partido Nacional. Casualmente. ¿Cuándo no? Pero bueno, entonces estamos además en un cambio de época, Ujú. porque a nosotros nos es doloroso, pero hay que recordarlo, estamos en el medio de la caída del sistema de países socialistas, Claro. estamos en la antesala de la disolución de la Unión Soviética Ujú. y estamos en el momento donde el capitalismo triunfa, entre comillas, triunfa en esa cuestión de que se impone, vence a su enemigo Sí, que sí. había tenido en todo el siglo XX, y bueno, y como que se presenta como lo único posible, incluso se llegó a hablar del fin de la historia, la historia se terminó, porque Ya está, al no vencer va a haber esta ningún dicotomía cambio. socialismo-capitalismo, lo que va a quedar de aquí para Nunca más. la eternidad es este sistema, y es la consolidación de la economía de mercado y las democracias liberales. Ujú. Entonces estamos en ese momento donde parece que van a arrasar con todo. Claro. De hecho, si nosotros vemos cómo le fue a esos países que salían de un sistema socialista y pasaban al capitalismo, lo que vemos es la aplicación del capitalismo más salvaje Sí, sí. en estado más puro. Puro y duro. Sí, y que lo que trajo fue, en vez de esa cuestión que se vendía de que iban a mejorar las condiciones de vida de todos esos millones de personas Ujú. que vivían bajo regímenes socialistas, vemos Ujú. que lo que trajo fue pobreza, miseria Sí, sí. y Bueno, pero crimen organizado. pudieron tener McDonald's, por ejemplo. sí, claro. O
Sí, miremos lo positivo. Sí, o terminó Gorbachev, que parecía que iba a ser el que iba a reformar el socialismo, haciendo publicidad de una pizzería norteamericana. Pero bueno, no, estamos hablando de una época nefasta. Y yo traía esta canción que escuchábamos recién, porque debe ser de las pocas buenas cosas que pasaron en los 90, que fue que vino Iron Maiden a Uruguay a presentar ese disco en el año 92. Pero bueno, entonces asume este gobierno, viene con todo este paquete de liberalización económica, y en esta cuestión del nuevo tiempo y del consenso de Washington, el plan Brady, que era un plan para la refinanciación de las deudas, las deudas externas de los países latinoamericanos, dentro del consenso de Washington viene aquello del plan de privatización de todas las empresas. Todo lo que sea público es privatizable. Tenemos dos casos en la región, el paradigmático que es Chile, que la dictadura de Pinochet liberalizó toda la economía, o sea, la economía, el Estado no participaba en la economía, y en los 90 el caso paradigmático es Argentina. Yo invito a la audiencia y a ustedes también que busquen, los argentinos son muy buenos haciendo documentales sobre los 90 y eso. Hay una miniserie que se llama La década que amamos odiar y que va contando los principales acontecimientos de la década, entre ellos la privatización de todas las empresas públicas. Y había siempre, esto lo pasan siempre, un alcahuete de Menem, que cuando presentan el plan de privatizaciones dice el decálogo menemista de que nada de lo que sea público tendrá que seguir en manos del Estado. Entonces, y era la moda en el momento de la privatización de las empresas públicas y la generación de una suerte de sentido común neoliberal de que las empresas públicas y los servicios públicos eficiente era malo, ineficiente. Lo público es ineficiente. El Estado estaba muy gordo, había que transferir a empresas privadas. Siempre en este momento pasa parecido. Se sigue diciendo las mismas frases, se siguen repitiendo, ¿verdad? Y siempre esa cuestión de lo privado funciona mejor que lo público, y ese mismo discurso empieza a venir a nuestro país. Tenemos que pensar que la elección del 89, con aquello de la ley de lemas, que no lo vamos a volver a explicar porque cada vez que hablamos de esto volvemos a explicar cómo funciona. La calle, que no lo entienda, que vaya a los programas anteriores. La calle había ganado las elecciones con un 23% de votos dentro del lema Partido Nacional. O sea, dentro de la interna del Partido Nacional fue el más votado con un 23%. Estamos hablando que, o sea, hoy con un 23% no peleás ni ir al balotaje. Entonces, dentro de la composición interna tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado es bastante fragmentada. Al querer devolver el favor que le habían hecho los blancos a los colorados entre el 85 y el 90, se arma una especie de acuerdo de no me acuerdo como una especie de coalición que no era coalición. Ahí va, eso mismo que nos acota acá. Yo lo tenía anotado por acá. Lo vamos a decir al aire. Gobierno de conveniencia nacional nos sopla. Claro, es una coalición que se quiso formar para darle gobernabilidad. Pues si vos tenés 23% de los votos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tenés 23 diputados que te responden más o menos a vos, porque además siempre se te puede ir alguno. Cuando precisás 50 para poder sacar las leyes. 50. Entonces se arma esta especie de coalición muy frágil, donde además tenés el Partido Colorado muy fragmentado entre Jorge Valle y Sanguinetti, que vimos que Sanguinetti le había sacado el apoyo a la elección del 89, y bueno, que después a partir de ahí se dedicó a joderle la vida a Valle todo lo que pudo. En esta cuestión de esa dicotomía interna que tenían dentro del Partido Colorado, lo llevó a una suerte de relación autodestructiva que también le iba a traer problemas al gobierno de la calle. Entonces, como que se sientan las bases para poder darle gobernabilidad, pero es muy endeble. Tanto es así que el plan de privatizaciones de las empresas públicas que se aprueba en septiembre del 91, en el Senado solamente tiene un voto, tuvo 16 votos en el Senado. Un voto más a favor que los votos en contra. Después de 16 meses de discusión. Y en diputados se votó con el quórum mínimo.
O sea, había 50 legisladores Ajá. en diputados, apuró el gobierno para que se votara en ese momento y solamente 32 votaron a favor de esa ley que ni más ni menos habilitaba al Poder Ejecutivo a vender sin control parlamentario las empresas públicas. Sí. O sea, estamos hablando que para un tema tan trascendente hicieron esa jugarreta de, bueno, el quórum nos da justito para votar, votemos ahora que esto lo liquidamos porque si no, Sí, no claro, hay chance. No tenían posibilidad. Y bueno, y se vota esta ley que habilitaba ni más ni menos a vender las empresas Mm. públicas. Parecía, Pero esto no quedó ahí. No, bueno, por obviamente. supuesto, si no, Ah, no estaríamos Si no, no haciendo estaríamos esta haciendo esta columna. La cuestión es que ya inmediatamente, ya previo en las discusiones, ya este proyecto de ley había encontrado la resistencia de los trabajadores organizados y de la izquierda en general. claro. Y de sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado que no Ujú. estaban a favor de aquello de venderla. Siempre se dijo no vender la joya Sí, de sí, la sí. abuela. Si nosotros vemos además la campaña del 89, que siempre se dijo que lo que le hizo perder la elección a Jorge Valle fue aquella propuesta de vender el oro para pagar las deudas. Es cierto. Sí, sí. Bueno, y esto no es vender el oro, pero es vender Peor. el Claro. patrimonio de... sí, capaz que Sí. es peor, no sé, habría que traer un economista para que Y porque pudiera... tiene otras repercusiones. El oro se fue y chau, digo, las empresas públicas tienen Además la, que- la implicancia de lo que claro. viene después, digo, ¿no? Los servicios. Que hay una las cuestión que tarifas. siempre discutimos con aquellos que son liberales, es decir, Ujú. las empresas públicas no necesariamente tienen que generar ganancias, sino brindar un buen servicio Claro, claro. o un claro. servicio accesible a la Sí, población. sí, y muchas veces subsidiar servicios que no son rentables, digo, porque para que le llegue a la población. Exactamente. Pero bueno, entonces, en la reforma del Estado, en esto de modernizar el Estado, que siempre la calle habla de que no lo dejaron modernizar el Sí. Estado, en eso de que decíamos, la lógica del mundo iba que había que modernizar vendiendo a precio de saldo las empresas del Estado. Claro. Nosotros podemos ver lo que pasó en los países del bloque socialista, que empresas que ahora son multinacionales se vendieron o se regalaron prácticamente, o se la quedaron los que eran antes los dirigentes más revolucionarios del mundo. Pero, en fin, la cuestión que acá se votó en septiembre del 91 y rápidamente se creó una comisión en defensa del patrimonio nacional. Ahí va. Y plantean que van a juntar firmas para ir a un recurso de referéndum que impugnara los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la ley. Tiene Era el corazón de... Sí, básicamente esto que la habilitación a la venta de estas empresas. Rápidamente tiene el respaldo del PCNT y el Frente Amplio, Ujú. y ellos se toma la decisión de ir por el camino corto. A ver, esta discusión capaz que le suena de algo. Ajá. Camino corto de camino largo. Sí, sí. Nosotros cuando juntamos firmas para anular los 135 artículos de la Ah. LUC, dimos la discusión con nuestros compañeros de cuál era el mejor camino. Ahí va. Y nosotros, se definió, y nosotros defendíamos ir por el camino largo, que fue lo que hicimos de juntar esas 800.000 Claro. firmas. El camino corto lo que implica es que vos podés juntar un Menor número mucho porcentaje, menor sí, de firmas. pero Nos tenés quedó que- la duda pero si tenés era que ir a el... 2 instancias de votación. Claro, vos juntás, creo, no nos queda claro si en ese momento, porque esta ley después se cambió, si era el 2 o el 5%. Ahí va. Sea como sea, era Sí, sí. un número muy chiquito de Muy firmas. inferior al 20% que se Sí, requiere. estamos hablando entre actualmente. 50 y 100.000 firmas, Ahí va. depende de cuál fuera, más o menos así. Entonces se juntan esas firmas, se juntan rápidamente, aunque costó bastante también juntarlas. Hay que recordar que venimos de la experiencia del 89, El voto verde. sí, claro. que además había sido muy traumático para toda la militancia. Y bueno, y se va por este camino corto. Entre otras cosas, lo que se cambia después del 89 es que podés tener solo un año de aprobada la ley para impugnarla, que antes, Ajá. nosotros cuando vimos lo del voto verde, estuvieron casi 3 años Sí. en el proceso de recolección de firmas, y Claro. después de eso se cambia que tiene que pasar menos de un año para juntar las firmas e impugnarla, y van por el camino corto. Y acá se da una cuestión bastante interesante, que lo tuve que ir a leer la ley a ver si seguía vigente, y no sigue vigente, que es que podía ser a 2 ruedas el pre-referéndum. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de camino corto? Que es muy difícil
que la gente vaya a votar voluntariamente. Claro. ¿No? Porque no es obligatorio, tenés que llegar al 25% de los votos para habilitar el recurso de referéndum. El 5 de junio del 92 se fue a esta instancia de pre-referéndum y se obtuvo el 19%. O sea, no alcanzaban los votos para ir al referéndum, pero el sistema anterior habilitaba una segunda ronda, llamémosle, para a ver si en esa sí se juntaba el 25% de los votos. Lo que se dio el 1 de octubre y se obtuvo el 30% de los votos, quedando habilitado este recurso de referéndum. ¿Qué pasó entre el 91 y el 92? Es que el gobierno de Lacalle también empezó a meterse en algunos, empezaron a saltarle algunos casos de corrupción bastante complicados, y se empezó en esta cuestión de la falta de gobernabilidad que le daba que los colorados y su propio partido no le prestaban votos para llevar adelante sus proyectos. La imagen del gobierno empezó a quedar cada vez más golpeada. Caramba, qué coincidencia. Bueno, sí. Por eso podemos estar hablando. Si no fuera por el resultado final, podría haber sido lo de la LUC, no sé. Tal cual. Pero bueno, se habilita el recurso de referéndum y se fija la fecha del 13 de diciembre del 92 para efectivamente votar, llamar obligatoriamente al cuerpo electoral a expresarse sobre si mantiene o no estos artículos de la ley. Y acá, como siempre, ¿no? Cuando yo decía la vez pasada de que Sanguinetti no hace honor a sus acuerdos electorales, rápidamente le dio la espalda a Lacalle y el sanguinetismo se suma a al no, digamos, al apoyo al referéndum, o sea, claro, a estar en contra de la ley. Además, en esta cuestión de la lucha interna que tenía con Valle. Claro. En esa cuestión de Valle, que era un tipo liberal de toda la vida, o sea, era como aquello que siempre se dice que mató al padre, porque a Luis Valleverre, que planteaba el Estado interventor, no sé qué, él plantea totalmente la liberalización del Estado, esa de la muerte, de matarlo políticamente a su padre. Valle apoya la liberalización, o sea, esta ley, y Sanguinetti en esa pugna interna, está en contra. Entonces se suma todo el sanguinetismo y gran parte del Partido Nacional. Esto se da una campaña donde el movimiento popular, más allá de estos apoyos políticos circunstanciales, tuvo un protagonismo principal. Estuve buscando algún jingle o algo, no lo pude encontrar, y estuve buscando bibliografía y hay muy poca. Hay muy poco escrito. De hecho, lo poco que hay escrito son algunos artículos de prensa que se escriben en esos años. Claro. Pero encontré prensa europea, sobre todo en particular el País de Madrid, donde ven con mucha expectativa qué va a pasar en Uruguay, porque además les resulta raro a los europeos esta cuestión de los referendos. Mirá. No es algo que lo tengan muy presente en su legislación electoral. Y les resultaba raro que se juntaran firmas para evitar de que se privatizaran las empresas en el momento donde todo el mundo estaba privatizando sus empresas públicas. Íbamos a contracorriente del resto Sí. del sistema Entonces capitalista. estaban incluso especulando si un mal resultado electoral iba a traer como consecuencia la caída del gobierno, cosa que que pasa en Europa. Sí, Que claro. pasa en Europa Sí. porque son sistemas parlamentarios y ellos no entienden muy bien cómo son y menos los españoles no saben lo que es una república. Sí, claro. Pero bueno, algunos sí, pero muchos. El 13 de diciembre, el 72% de los uruguayos y uruguayas expresa a favor de la defensa de las Atroz. empresas públicas contra el 27% Una paliza. que estaban a favor de la ley. Y recordemos que quienes votaron en la calle fue el 23%, o sea que dentro de su propio partido solo un 3%. Creció Claro, pero solo un obtuvo 4%. dentro del Partido Nacional un 3% de votos, De apoyo. del o resto, de los que lo apoyaban solo el 3%. capaz que más, porque muchos de los que lo votaron a él tampoco deben haber apoyado. Y bueno, y efectivamente se deroga esta ley, lo cual después yo fui a buscar el artículo del País y decían como que era algo que no lo entendían, lo analizaban, lo veían de todos lados, Claro. pero no entendían, y sobre todo los españoles que estaban, creo yo, muy deseosos de poder llegar al Uruguay a comprar las empresas, sobre todo las Claro. Telefónica, que no es menor, que en Sí, el sí. 92 la empresa pública que daba ganancia y que mejores servicios brindaba,
Era Antel. Era Antel. Claro. Sí, y que no Sí, era siempre. deficitaria, no era ineficiente, daba ganancia. Y bueno, y Telefónica y todas estas empresas multinacionales de la se telefonía afilaban los dientes. estaban muy interesadas en poder hacerse de esa empresa, comprarla, hacer un muy, muy buen negocio para sus intereses. Sí. Pero el pueblo uruguayo, contra la corriente internacional, una gran sorpresa, Ujú. votó a favor Pero de defender nuestras Contra empresas la corriente públicas. internacional, pero a favor de nuestra propia historia, digamos. Sí, ¿no? sí, Exacto. muy Eso fieles también a hay- nuestra hay historia. que decirlo. Y la calle Herrera decía que era una paranoia, que había ganado la paranoia de los que estaban en contra de todo lo extranjero. Exactamente. Así que por acá vamos redondeando. Bueno, muy bien. Y será hasta el próximo martes. Muchas ¿Cómo no? gracias, León. Como siempre, muy rica y muy buenos tus aportes en cuanto a esto. Vamos, antes del final de esta primera parte, a ir rápidamente a algunos anuncios? Algunos anuncios anuncios. de cartelera. ¿Sí? Dale. ¿Les parece? Bien. En principio, saludar a la UNRWA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, que hoy cumplen su 82º aniversario, así que vaya entonces el saludo a todos los metalúrgicos en su aniversario. Seguimos. Bueno, muy bien. El viernes 24 de marzo a las 19 horas se realizará la presentación del libro de Carlos Jaffe. El nombre es Rodney Arismendi y el Partido Comunista, así se titula el libro, e intervienen en esa oportunidad Carlos Jaffe, Juan Bernaza y María Luisa Bategasore. Se realizará en la sala Selmar Michelini, en el Palacio Legislativo. La entrada es por General Flores e invita a la Fundación Rodney Arismendi. Muy bien. Y bueno, Tuvimos ¿cómo? el placer, ¿te acordás? De entrevistar a Jaffe a propósito de este libro hace unos Exactamente. cuantos programas. Sí, sí. Así que bueno, el saludo entonces y seguramente estemos por allá. Esperemos. Y como ya habíamos hablado en la editorial, está instalada la carpa en En el Palacio. En el Palacio, Legislativo, sí. exacto, frente. General Flores y Avenida de las Sí. Leyes. Hoy 14 de marzo hay una charla abierta a las 18 horas en la que participa Karina Sosa, la presidenta de ATSS, Diego Tacoronte, del ERT PIT-CNT, Eduardo Daloglio, Natalia Lancieri y Santiago Barreto de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, y a las 19:30, 20 horas más o menos, un espectáculo artístico con asaltantes con patente a la Bartola, la Gran 7 y Valores de Encina. A puro carnaval. A Sí, puro porque ya están carnaval, desde las ¿verdad? 9 de la mañana, ya están ahí. Sí, sí, se instaló ayer, ¿no? Perfecto. Recordamos Sí, se instaló ayer. Claro. Bueno, Bien. y seguimos entonces mañana, también en la carpa, contra la reforma jubilatoria del modelo de la desigualdad. FTIL, o sea, FTIL. la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, si Exacto. no nos equivocamos, Ajá. Exacto. y el PICNT también van a estar realizando una serie de eventos que arrancan a las 9 horas con un plenario de esta Federación Láctea. A las 12 horas cocina la brigada Jorge Vesquiza. A las 16 horas, conversatorio con el equipo del ERT, o sea, equipo de representación de los trabajadores en el BPS, con Carlos Clavijo. A las 18 horas, actividad de sección de Intersocial E, una charla con Camila Menchaca sobre la transformación educativa y una actividad de la Intersocial G. Y a las 20, como decíamos, también para hoy va a haber espectáculo musical, en este caso con Aporía, que es un grupo de rap alternativo, y la murga Diablos Verdes. Muy bien. El 18 de marzo y 18:30 en el local sindical de Magallanes 1161 se transmitirá por Facebook y a Futu la presentación bajo la pregunta ¿cómo afecta la reforma de jubilaciones y pensiones a las mujeres?, que se realizará en forma de conversatorio. Participarán Sol Maneiro, integrante del equipo de RT, representación de trabajadores en el BPS, y participan Flor de Lis, secretaria de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del PICNT, y modera Mabel Mayo, secretaria de Finanzas de AFUTU. Muy bien. Bueno, cerramos así entonces esta primera parte y nos reencontramos en breve después de los consejos comerciales. La radio prendida y en medio del... Bueno, ya volvimos rápidamente con la segunda parte de nuestro programa, que como Sí. siempre consta de la entrevista central, ¿verdad? Exactamente. Y hoy con el tema balance y perspectiva de la gestión departamental. Ajá. Contamos con el compañero Juan Canesa, director de coordinación institucional de la Intendencia de Montevideo. Y te damos la Un bienvenida, placer Juan, siempre traerte al programa, Juan. a tu permanente retorno. Gracias, esto sí no es el mito, es la verdad, el eterno Sí, retorno. Es la verdad. Bueno, buen mediodía para todas y todos, para ustedes.
Muchas gracias. Por supuesto, que ya nos saludamos. Un saludo muy grande a las compañeras y compañeros metalúrgicos y metalúrgicas en su día. Y hoy es el Día del Liberado y la Liberada. Un saludo enorme a todas las compañeras y compañeros que pasaron en el marco de la resistencia Sí. por las cárceles de la dictadura y del Por fascismo. supuesto que apoyamos Y bueno, acompañamos el trataremos saludo. de estar acompañando a Crisola a las 4:30 en el memorial del Cerro de los detenidos desaparecidos. Exactamente. En la actividad, en un momento en el cual, como cada tanto, como dice León, cada tanto vuelve la idea de replantear la verdad histórica. Sí. Y bueno, hablar de demonios y cosas por el estilo. Así Parte que de una lucha, ¿no, Juan? es parte realidad, de- no es otra cosa que eso. es parte de una Veíamos- lucha. Y la impunidad es un mecanismo político, o sea, es un Claro. mecanismo de fuerte contenido político, ideológico, Sí, sí. que lo llevaron adelante. Muchos, en particular, lo llevaron adelante quienes combatieron la dictadura Claro, a su claro. manera, digamos, ¿no? Pero lo llevaron adelante para poder implantar el modelo que en términos generales en materia económica siguió siendo el mismo modelo que Que se llevó implantó a adelante, partir del claro. 76, digamos, Sí, sí. que es la estrategia neoliberal en materia económica, y si lo llevamos para atrás a partir del 59 con la firma de la primera carta de intención. Claro, claro. con la Elementos forma- de la construcción de un relato permanente, ¿no? Exacto, Es eso, porque exacto. Y digo- bueno, yo a veces hago relatos sobre esto de que a mí no me pasó nada. Esa es una frase que se usaba mucho. Yo viví bien. Sí, sí. Como yo no hice nada, a yo mí no no me hice pasó nada, nada. no, Y claro, y esa es Claro. una mentira que muchas personas, digamos, la creen, y entre otras cosas se fomenta y las personas la usan porque de esa manera pueden resistir también. Ujú. Claro. Porque cuando te pones a pensar, sí te pasó. Sí, claro. Sí, Pero es pero una bueno. justificación para quedarte fuera de la comprensión y la decisión, ¿no? Exacto, Eso- exacto. eso Sí, es lo terrible. Y bueno, eso se expresa después en otras cosas. Después nos preguntamos, porque somos uno de los países, estamos en el mes en marzo, y Claro. somos uno de los países con más altos índices. A veces las denuncias no son un indicador exacto, porque No, bueno, no hay hay que conflicto, atreverse claro, y claro. suben las denuncias. Bueno, eso en realidad puede llegar hasta ser bueno, porque significa Sí. que hay más ánimo Más de decir. confianza. Pero Claro. sí somos unos países con unos niveles de femicidios Enorme. atroces, Ujú. realmente atroces. Ujú. Uno mira, Sí, sí. comparando con España, mirá la prensa, sí, tienen un poco más que nosotros, pero son 15 veces más habitantes, Claro, 12 claro. veces más habitantes. Sí, Y es tremendo allá, así que acá. Sí, sí, bueno, sí. está. Pero nada, estamos para balance y perspectivas Exacto, de la gestión de Montevideo. departamental. Y bueno, y además creo que todos saben que aparte, en realidad, y en parte tengo esa dirección, pues estoy en el equipo de gobierno porque integró la departamental del Partido Comunista. Ujú. Claro. Que me parece que es bastante sustancial, porque lo que puedo transmitir, lo transmito desde ese lugar, más Más con, que- con la información que tengo por estar Claro, donde estoy. claro. ¿No? Pero bueno, llevamos, hace poquito en el Popular, con una columna, un artículo que me pidió para la página de Montevideo, Ujú. para ver otra más de perspectiva, en la Este cual... era sobre balance, ¿verdad? Ese fue Exacto. O sobre, esta por lo menos, esta una fue más, caracterización. tenía que haber sido sobre Ahí perspectiva, está. pero terminó siendo sobre de balance, porque es muy difícil hablar de lo que se viene sin tener en cuenta lo que ya pasó. Claro. Sobre todo porque las circunstancias en las que estamos viviendo. O sea, Ujú. cuando lo que contaba León, Claro, claro. y todas las referencias que podemos hacer a 30 años después, 30 años Sí, después, sí. En realidad tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, nos toca un periodo de gobierno en Montevideo en el cual, como dice el programa del Frente Amplio, Adrián, vos que estuviste bien metido ahí, lo tenés claro, una frase que fue muy discutida en su momento, fue muy atacada por la derecha y fue muy de discutida acuerdo, sí. en el debate final, A ver. porque, bueno, había compañeras y compañeros que temían que esa discusión que se iba a dar a nivel público después por parte de la derecha y los ataques nos generaran algún tipo de daño, que era que
el gobierno de Montevideo iba en la práctica a confrontar con la política del gobierno nacional de derecha. Y en la práctica pasó. Tenemos un gobierno que... pero es que nadie podía esperar lo contrario. Esta política de inequidad, de desigualdad, esta política de exclusión, tiene una contraparte que no está al mismo nivel, porque no es lo mismo un gobierno departamental, Obvio. por más que sea el de Montevideo, que un gobierno nacional, está claro, ni en los recursos ni en las potestades. Claro, Seguro, claro. Ninguna de las dos cosas, que plantea otra opción. Y bueno, ayer me mandaba una compañera de la agrupación, y de seccional me mandaba un audio de alguien y me preguntaba por el tema que tal olla que se quedaron sin apoyo y solo les queda el apoyo del ABC, y entonces... Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que todas se quedaron sin el apoyo. Sí, claro. Sí, claro. Porque el gobierno, después de sacar los nombres, después de hacer que le hicieran otros el trabajo que ellos tienen que hacer, porque el trabajo, de verdad el trabajo del MIDES, entre otras cosas, es saber quién está pasando mal, quién necesita su ayuda. Porque es el Estado, ¿no? Claro. Lo hicieron con forma de Se persecución leyeron, contra las seguro. ollas, de poner en contra, un año más tarde, después de haberle dado la plata a alguien para que entregara, ¿no? De haber tercerizado esa parte, se quedaron con eso y ahora dicen que van a entregar viandas. Sí, 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 Lo cual les permite tres cosas. La primera es combatir la organización. obviamente. La segunda es ahorrar, porque van a entregar Obvio. menos. Sí, claro. Porque van a entregar menos. Sí, sin duda. Porque Y le están, además no tienen medios para entregar a todo el mundo. le están midiendo la comida a la gente. Bueno, ya lo hacen en la escuela, por Lo eso es hacen lo en la mismo. escuela. Entonces Claro. van a hacer eso. No vas a Claro. poder repetir. No, Está claro que no vas a poder Claro. repetir. Y si ya te toca en la escuela, no vengas a joder acá. exacto. Eso es así. Y la tercera cosa es hacer politiquería. Porque a pesar de todo eso, con los que le den, Claro. le van a decir, yo te doy. Yo te estoy Mirá, dando. soy yo. Y se lo van a dar a Sí, su sí. puntero. Ya lo hacen. Entonces, a eso, la partecita esa donde decía, bueno, solo el ABC, que el ABC es el aporte de la Intendencia. Y obviamente los aportes de pueblo que se logran concurrir. Pero esa es una muestra de que enfrentó un gobierno que le tiene miedo y repele todo lo que sea organización. Claro. Sí. Hay otro, a nivel departamental, Por el contrario, que intenta se potenciar. apoya Después, y se y claro. como en todo, siempre creemos que puede y debe rendir Más. Rendir más significa que lo que hacemos podría rendir más, Ajá. si lo hacemos mejor. Claro. ¿Tá? Claro. Y Pero siempre bueno. teniendo en cuenta todo el rechazo del préstamo y todo eso. Bueno, y en eso estamos en el 2023. O sea, arrancó este gobierno prácticamente en el 2021, o sea, 26, casi diciembre del 2020. Pasaron 2 años y poquito. Hoy estamos en la mitad, porque este es un periodo más cortito. Claro. Y empezaron en estas próximas semanas, de una manera o de otra, poniéndose en práctica aquello que es el Montevideo se adelanta. En el marco de la estrategia de Montevideo más verde. Claro. Los primeros 2 años o año y medio de gobierno estuvo la estrategia del ABC, El ABC. enmarcando todo. Quiere decir que hay muchas más cosas, pero Año de el ABC, pandemia, ¿no? atención Recordar eso. básica a la ciudadanía, Claro. que era el plan de emergencia. Sí. Ahora, el plan de emergencia, incluso aunque sigue la emergencia, Sí, no puede durar para siempre. claro, claro. Pero, sobre todo porque para poder internamente incluso mejorar y renovarse, hay que dar pasos para adelante. Entonces tuvo el ABC más, y la estrategia Montevideo más verde, y Carolina lo dijo, ahora hubo una cierta polémica sobre cuando vino Lula, quienes estaban en la explanada, Sí. no pudieron escuchar el discurso de Carolina. No. Que fue muy breve y muy emocionado, digamos, cuando le entrega el premio a Lula por un tema de audio. Sí, 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 no Sí teníamos sí se escuchó a Lula, creo, ¿no? Pero bueno, algunos lo habrán visto después, en YouTube o en lo que fuera. Lo que estábamos ahí, Carolina le dice a Lula, cuando le va a dar el premio, que Fome Cero, el programa Fome Cero, que es un programa de atención al hambre de los más marginados de Brasil, que son muchos Claro. y muchas, Sin duda.
también es pelear por el medio ambiente. Claro. Esa concepción hace que hoy, bueno, si la estrategia es Montevideo Más Verde, también Montevideo Más Verde lo que requiere, porque si no después parece que hay todos los seres vivos en el planeta menos los seres humanos. Claro. ¿Y por qué? Porque a veces hay una tendencia en el ambientalismo General. que es como en todas las cuestiones con concepción burguesa de origen, Claro. de raigambre, que es a emparentar todo. Y la verdad, no es lo mismo el dueño de la fábrica de hilados hechos con PET Claro. que el clasificador. Claro. Ni que el hijo del clasificador es la hija del clasificador que a los 8 años tiene que estar clasificando en la casa Claro. un día en vez de ir a la escuela. Sí, claro. Acá y en En cualquier todo el parte. tercer mundo o el sur global o como se le quiera llamar. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Lo que no quiere decir que no tengamos responsabilidades. Ujú. Sí, sí, Pero claro. no es lo mismo. Entonces hay que atender esas cosas porque el Sí, que no claro. tiene más remedio que subsistir, subsiste como Como puede. sí. Como puede. Y no siempre de la mejor manera, ¿no? Claro. Y no estamos hablando de hacer cualquier cosa. Ujú. Pero subsiste como puede. No es lo mismo que el dueño de los bancos donde se guarda la plata de los que hacen plata Seguro. con eso. Seguro. ¿No? Entonces, en esa parte, estamos hoy en esta estrategia de Montevideo Más Verde Ujú. que sigue atendiendo lo social y que con el Montevideo Se Adelanta encaja una serie de inversiones muy importantes que vienen a cubrir una parte de lo que no se pudo cubrir porque no votaron el préstamo. Claro. Exacto. Porque yo cuando empecé a escribir ese artículo pasé una noche escribiendo y después dije, no puedo publicar esto. porque es lo que me gusta hablar de verdad, Claro. porque si uno se pone a pensar ya sé, que son los que vienen hablando de palos en la rueda y de que Sí, son sí. una máquina de decir no. Ahí va. Dijeron que no a todo. No todo. Es más, hoy, ¿no? que Sí, sí. se comentábamos con Adrián, hoy es 14 de marzo. Ujú. El 26 de diciembre se terminó de votar el préstamo del Plan de Saneamiento Urbano 6, un año después de cuando se debió haber votado en su momento, Claro. Ujú. más de un año después, y ellos no quisieron votarlo. Se replanteó, como dijimos que iba a durar, tardó un año, perdimos un año. Claro. Se replanteó, salieron a decir ahora votan lo nuestro. Bueno, el préstamo, el gobierno nacional, o sea, el Estado uruguayo a través del gobierno nacional, lo firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo el 3 de enero. El 3 de febrero. Hoy es 14 de marzo. Ujú. Hace Un mes y 39 días que nosotros no tenemos préstamo porque no está firmado por el gobierno nacional el convenio. Estarán revisando. Pero, Sí, a ver, estarán revisando, en algún momento va a pasar. Pero eso es un tema, porque después, cuando hay una inundación, cuando hay, salta la caquita, viene a... Sí, sí, Y porque no hablo de la gente, hablo de ellos, ¿no? el Para perjudicado sacarse no fotos. es el gobierno de Montevideo, no es Carolina Cosa. Digo, esto es Exacto. retraso a las soluciones para la gente. Exacto, exacto. Bueno, eso pasa. Entonces, de la misma manera, cuando terminó el gobierno del Frente Amplio y empezó este gobierno, quedaban algunas obras de un programa que fue muy importante, permitió hacer parte de San Martín, instrucciones, la salida de Ruta 6, otras áreas, Luis Alberto Herrera, Claro. que era ¿cómo se llama? El Fondo de Integración Metropolitana. El Ajá. FIM. El fin, ahí está. ¿Está? Que en realidad eran dineros para obras viales Montevideo y Canelones que venían a compensar la diferencia entre lo que deberían recibir y lo que reciben de los fondos nacionales, que por Ajá. constitución le corresponden a las intendencias del presupuesto y del PBI, que como están distribuidos de manera tal que intendencias que si no, no podrían existir, Claro. que son muchas de La las intendencias del interior, pero financiación a ver, del Estado, esto no ¿no? importa quién las gobiernan hecho, pero no Ajá. importa quién las gobierne, porque el tema es que si vos tenés 30.000 habitantes y un territorio que es 8 o 10 veces el territorio de Montevideo,
y no vas a poder, Obvio. no vas a tener quien te pague Que en los periodos los impuestos necesarios, por lo tanto necesitan En los periodos de gobierno del Frente Amplio se respetó religiosamente eso. siempre. No importa Siempre, quién fueran siempre, los gobiernos de cada siempre. departamento. Y en el único, además, en el cual se atendió esto, por lo menos para Montevideo, fue en el último gobierno, el segundo gobierno de Tabaré. Bueno, quedaba por terminarse Luis Alberto Herrera entre Avenida Italia, en el Sánchez, ¿no? Y Rivera. Son unas cuadritas en el municipio CH. Quedaba por hacerse la expansión, la ampliación, una obra muy esperada por mucho tiempo, de Luis Valleverres, desde la Ruta 5, el 3 de abril hasta Paso de la Arena, hasta Tompkins, ¿no? Quedaba por hacerse una parte de la expansión, de la extensión y de la canalización que implica vereda, o sea, más allá de lo que implica para los vehículos, implica vereda. Primero que nada, vereda, o sea, que la gente no tenga que caminar por la calle, camine tranquila, que bajen los accidentes, eso es lo primero. Después implica ciclovía, entonces permite que en alguna zona, decir, bueno, voy a andar acá porque es una jungla, bueno, se puede ir ahí, que también implica cordón cuneta, entonces baja la cantidad de inundaciones, se parece que no, pero esas cosas importan, cordón, digamos, eso quedó pendiente. Bueno, lo que logramos que hicieran, ya se sabe, ¿no? Fue Luis Alberto Herrera. No sé por qué, pero de las tres cosas que tenían en el D, en el A, y en el SH, por algo, no sé por qué, pero eligieron el SH. Entonces, nosotros, con los fondos de Montevideo se adelanta, hoy se está llevando, empezaron las obras, antes de ayer, estos días leía la prensa del oeste, un saludo a Miriam, Villasante, que están pasando un momento difícil de salud, y el titular era una obra por años esperada, hay que tener un poco de paciencia. Y hay que tener un poco de paciencia, estuvimos por ahí hace poquito, es bastante complicado, ¿no? pero de verdad, y son Ojo, millones. no está mal que también se hagan las obras que se necesitan en el municipio CH. Lo que pasa es que hay un tema de prioridades. En todo Al caso, contrario, si no, tenés hay que elegir- hacerlo, porque además esa obra, Luis Alberto Herrera, Obvio. es en SH, pero es para mucha gente, Pero- no solo gente que vive en SH, no, ni que hablar. Claro, pero pero el si tema se es, trata de a ver, prioridades, en la elección tenía que haber hecho las tres. Claro. Tenía que haber hecho las Sí, tres. claro. Las tres. Claro. Y Susana Pinto, que nos quedó ahí semipendiente, y que también se va a hacer, y Cochabamba, que también se va a hacer con los fondos presupuestales, Claro. esto para hablar de materia de vialidad. Pero bueno, empezaron una serie, están empezando las obras de Villa Dolores, hay una serie de obras, porque también, si a nosotros nos bajaran los recursos, los que nos daban, y además la Intendencia renunció a recibir dineros durante la pandemia, ¿verdad? Sí, renunciamos Sí, claro. por ayudar. Claro. Algunos seguimos renunciando, son fondos menores, pero siguen habiendo apoyos a artistas, a producciones Sí. culturales, La a una serie de cultura. cosas que son importantes. También apoyos para aquellas cuestiones que generan empleo, Ahí está. ¿no? Entonces, reducciones de tasas o de impuestos para ciertas acciones. No quiere decir que todo esté bien, pero que se hace. Y además, bueno, en la crisis hubo una pequeña baja. Entonces, los fondos que nosotros tenemos hoy, toda la recaudación de la Intendencia, hoy todavía no alcanzó los niveles del 2019 en términos reales. Seguro. Y aún así, había que ponerlo. Por lo tanto, una parte que sí se redujo fue el porcentaje de inversiones. Con estas obras vuelve a crecer, Seguro. porque además son importantes desde el punto de vista de generación de empleo, no solamente para Y la sí. gente. Y por lo tanto también ayudan a la política social. Y yo no lo puse no lo puse porque lo pensaba poner en el siguiente artículo, no lo puse en ese artículo, Ajá. pero esto se hizo sin sacrificar un ápice la vida de los trabajadores y las trabajadoras municipales. Es verdad. Doy fe. Y en realidad eso es importante, pero más importante es que la población no se haya enojado por eso. Claro. Claro. Porque eso también es Sí, es claro, parte sin del duda. cambio. Sin Sí. duda. Sí. Que lo justo es justo.
Que muchas veces se nos demonizaba, digo, a los Exacto, trabajadores municipales. exacto. De distintas tiendas, de distintos lugares, y eso pesa en la opinión Claro, pública, ¿verdad? bueno, sí, así como a veces en vez de quejarse con el patrón, se quejan con el que gana un poquito más. Claro, la gente, sí, sí. eso Sí. pasa, Sí, sí. o en vez de quejarse con el gobierno, se queja con el que tiene trabajo porque yo no tengo trabajo, porque es parte del sistema de dominación. Ujú. También pasaba eso, y a veces no se ayuda del otro lado, eso también es cierto. Por supuesto. Pero De la Pero polémica. esto de verdad, y sobre todo a nivel de Frente Amplistas y votantes, esto hay que entenderlo. Y me parece que realmente es importante. Hay muchas cosas para mejorar, pero ese es un elemento Sí, sí. real. ¿Cómo ha sido el alumbrado y la participación en eso, Juan? Bueno, alumbrado. Ajá. Alumbrado, primero, este año se va a terminar el recambio de las 70.000 luminarias de la mayoría de las calles de Montevideo. Ujú. ¿Se Esto va a cambiar el sistema? se todo cambia LED. a LED. ¿Y por qué Ya esto lo habrán visto, ¿no? O sea, Sí. o sea, porque tenías una cosita que era amarilla y ahora es bombita. blanca. Ahora es blanca. Y se ve, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de haber hecho eso? La ventaja es doble. Una es que ilumina mucho más. Claro. Sí. Bien. La segunda es que consume mucho menos. Claro. Entonces tiene una ventaja a la larga, porque al principio se paga con el ahorro. Es decir, Claro. se hizo una licitación que fue muy complicada, por eso, pero Ujú. hay otra obra abierta por 30.000 que es para la mayoría de las avenidas y algunas calles que tienen los focos en el medio, Ajá. Claro. algunas. Esas dos son pagas con el ahorro del pago a la UTE. O sea, con el ahorro energético. El ahorro Aumentás energético. la calidad, lo haces más general, tenés mejor distribución y a su vez tenés Y a un su vez sistema tenés un que te sistema- lo financie. sí, y como estamos en el día del metalúrgico y la metalúrgica, Dale. de las metalúrgicas no, de las compañeras que trabajan en el metal. Claro. Yo No, las pensé que era empresas por eso lo de Iron Man, y ramas Maiden, afines. pero me mató. Y digo. ramas afines. También hay un convenio con el metal para el tema del recambio de luminarias de los aparatos, digamos, donde sí, va claro. las lámparas. ¿No? O sea, eso también es importante porque no es todo de afuera. Las Claro. lámparas son importadas. Pero además de esas 70.000 Ujú. que tienen esa forma de pago, en el Montevideo Se Adelanta se incluyó una cifra más o menos de 5.000, que son nuevas puestas. O sea, donde no hay, y donde no hay es, por un lado, una serie de barrios consolidados, pero de tipo asentamiento, o sea, Ajá. más o menos consolidados en el sentido de que están asentados Están ahí ahí la hace gente mucho y y- funciona, sí, sí. donde hay problemas de iluminación más graves que en los barrios consolidados Claro. del área urbana, central de Montevideo, que tiene mucha importancia para el tema de la seguridad Y la accesibilidad. y ¿no? de la Claro. accesibilidad Exacto. en todo momento. O sea, pero de la seguridad en todos los sentidos, porque vos, si no ves los pozos, Sí. Claro. yo no te digo que no veas a un chorro, no, que no veas un pozo. Un pozo. Sí, sí. Ni cuando vas en un vehículo, una moto, ¿no? O cuando vas caminando. Sí, claro. O cuando necesitas un servicio, por ejemplo, el servicio de emergencia, y tienen que ubicar tu casa o También. el acceso para Exacto. poder llegar a la menor distancia Exacto. posible del lugar, ¿no? Exacto. Ujú. Está claro que bueno, los que vivimos en lugares donde tenemos iluminación lo vemos. Yo en mi casa tengo una cuadra, estoy en una cuadra donde tenemos la iluminación vieja, ¿verdad? Creo que en 2 meses más o menos cambia. Pero a una cuadra de ahí está Jackson, y Jackson está acá, ¿no? Sí, Está sí. toda iluminada nuevo, está Sí. bárbaro. La diferencia Ves es- la diferencia muy grande. Claro. Bueno, eso es una parte, pero están los 5.000, estos, Ajá. que son para alrededor de 100 barrios. O sea, quiere decir que no son cantidades industriales en cada barrio, cada 100 barrios, en los cuales una parte son nuevas para calles enteras, cuadras enteras que no tienen, y otras son en algunos barrios consolidados donde falta 1 o 2 focos, Claro. 3 focos, por distintas razones que no hay, con eso podrían poner. Eso es lo que se está llevando adelante. Y también las de las plazas. Las plazas Y los también la de espacios las públicos. plazas Claro. de los espacios públicos donde no tiene. Eso se está conversando con los consejos vecinales, en reuniones con consejos vecinales, porque trabajo Ujú. a nivel de consejos municipales, en reuniones abiertas con vecinas y vecinos de los lugares, Ujú. para definir la UTAP, la unidad técnica
de repente piensan, nosotros pensamos que hay que poner acá, y te dicen, no, hay que poner allá. Claro, para Pensamos que hay que nosotros poner más 3, sí, pero importante, sabés que falta una que habría que poner en tal lado. O hay que ponerla de esta manera para que no se roben los cables. Esas cosas. Lo que hablábamos de las Sí. prioridades, ¿no? A veces cuando Exacto. tenés que optar, digo, ¿quién mejor que la gente que Exacto. está Que ahí? vive sabe ahí. Y cuáles esas son las formas de necesidades? ampliar la participación, y yo la Ajá. dejo porque estamos en hora, Ujú. pero para el que viene, porque más o menos el programa número 100 va casi a coincidir con el lanzamiento de la campaña de las elecciones de presupuesto participativo, Cierto. que va a ir acompañando las elecciones de consejos vecinales con una nueva reglamentación que se está trabajando Ahí va. en la Junta. Ujú. Que ya los con- vendremos. el PP vendrá. depende de la Intendencia, Sí. los consejos de la Junta, en el sentido de las elecciones y de la organización, así que bueno, habrá que ir viéndolo. Sí, Muy sí. bien. Vamos ya en su momento ya traeremos a algún compañero o compañera que nos introduzca en ese tema y nos vaya poniendo más al tanto de las novedades. Bárbaro. Y termino con una cosa, Dale. hablando de historia, Dale, que dale, Juan. saben que me encanta, Ajá. que es que esta semana mandamos a la Junta o el proyecto de decreto, que vino desde allá como moción y de vecinas y vecinos, el proyecto de decreto para designar paralelo 38 al paralelo 38. Ah, mirá. Bien. Qué grande, mirá. Qué bueno. Sí, Muy bueno. Excelente. La verdad que Bueno, muy En bueno. el marco de los 50 años de la huelga, en el marco de la Seguro, seguro. resistencia, en el marco de Qué bueno. todo. Bueno, como siempre nos quedamos cortos de tiempo, Sí, Juan. nos faltó. Vas a tener que volver en algún otro momento algún para complementar esto de hoy. Es el eterno retorno. Exactamente, por eso lo denominamos así. Y siempre bienvenido. Y siempre bienvenido. supuesto Bien que sí. esperado. Bueno, y nos estamos yendo, nos Dale. vamos. Nos despedimos. Nos encontramos en el próximo martes, en el mismo hora de siempre. Bueno, Por un abrazo a todos. Fiesta del Río. Fiesta del Río ¿Cuándo? el fin de semana, 18 y buenazo. 19 en Santiago Vázquez. El 19 también está el show de mujeres, en el marco de Mes de las Mujeres, acá en Punta Carretas. Pero la Fiesta del sí. Río es gratis. Bien. Bien. Y hay shows, termina con Luana y Matías Valdés el domingo, el sábado no me acuerdo, Mirá y de Tumpo. Lo publicaremos en nuestras Bueno, redes. así que entonces. también los invitamos a participar. de Abrazo esto. a todos. Bueno, nos vamos. Nos Gracias. vemos. Chau, Fede.